Buenas tardes, otra vez con ustedes. Ya le dije, la última vez que estuvimos juntos fue la semana pasada, ya les dije que empezaba la temporada y que yo iba a ser fiel. Y bueno, pues eso estoy intentando, ser fiel. Y unos días con más ánimo y otros días con menos, porque la vida es un poco dura, pues aquí estamos, otra vez, para intentar contar cosas de la Vega Baja, de Orihuela y de nuestras eh, ciudades que nos rodean, nuestros pueblos y nuestra historia. Y esta semana pasada pues me enteré de casualidad, porque yo siempre soy de casualidad porque parece que yo vivo en un mundo paralelo. Resulta que me enteré de que se estaban llevando a cabo unas obras de restauración en el camarín de nuestro Padre Jesús. Y entonces dije, pues ya está, voy a ver quién es. ¿Quién estaba allí? Mi amiga Aurora. Digo, pues ya está, hecho. Y digo, Aurora, ¿qué pasa con...? No te preocupes que te lo explico. Digo, ¿y con quién puedo hablar yo para conseguir que me informe de este sitio y de esta tradición? Con el secretario de la Venerable Orden Tercera además, y de la mayordomía de nuestro Padre Jesús. Fíjese. Digo, pues ni 5 palabras más. Y aquí están. Los he llamado y han sido tan amables que han acudido a que yo les pregunte pues aquellas cosas que no sé, que creo que ustedes tampoco creo que sepan, y si lo saben pues lo recuerdan. Pero es interesante. Se quedan con nosotros un rato y verán cómo hay cosas que merece la pena escuchar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es una presentación un tanto atípica, pero es que si no lo digo así reviento. Aurora, buenas tardes. Ella es la restauradora. Se acordarán de haberla visto otra vez aquí conmigo. Y Manuel Ramón es nuevo en esta plaza, pero no la última vez, es la primera, no es la última, ¿verdad, Manuel? Desde luego que sí. Y lo que yo no sabía es que tú eras secretario de la Venerable Orden Tercera y de la mayordomía de nuestro Padre Jesús. Y bueno, pues eso me ha permitido pues ampliar mi cuestionario de preguntas. Pues yo voy a preguntarte un montón de cosas. Todo Tú lo me que tú contestas quieras. las que puedas, las que quieras, o lo que nos dé tiempo también, que estamos limitados. Trataremos de proporcionar la mayor cantidad de información posible. Bueno, yo lo que quería saber era, porque me ha alegrado bastante ver que en el patrimonio artístico de Orihuela y la Vega Baja, porque cuando hablamos, señores, de Orihuela, no podemos desligar Orihuela de la Vega Baja, de todos sus pueblos y de todas sus ciudades, porque tenemos mucho en común, mucho compartido, y nos diferencian muy pocas cosas. Sí que son las justas para que nos identifiquemos, ¿no? Cada uno en su pueblo, en su ciudad y tal, pero también hay muchas cosas que nos unen y merece la pena rescatar aquello que nos une y identificarnos con lo que nos, a su vez eso, nos muestra como con nuestra personalidad, pero lo que nos une mucho. Y cuando hablo de Orihuela, hablo de Orihuela y su Vega Baja. Y sé que han habido en Callosa, ¿verdad? Has estado trabajando haciendo una restauración, que tenemos que hablar de ese tema cuando llegue el momento, porque, bueno, ya lo contaré, ya lo sabrán ustedes, cuando llegue el momento lo sabrán, que se lo voy a decir en primicia. Resulta que en Callosa tú estabas trabajando, Sí, haciendo una restauración también. este año es el tercer año que estoy en la Capilla de la Inmaculada con la misma subvención, y ha coincidido que las pinturas de Callosa es el mismo tema y es una copia del camarín de nuestro Padre Jesús, pero el de nuestro Padre Jesús tiene más calidad, el autor tiene, pues eso, es Fray Antonio Villanueva, un pintor, vamos, que nació en una familia de artistas, y el de Callosa son el mismo tema, pero era un seguidor de Fray Antonio. Como un alumno, ¿no? Y entonces coinciden pues los 4 evangelistas, las 4 cartelas que llevan, y la verdad que es un trabajo muy a la par. O sea que te ha venido estupendamente. Fenomenal. De todas formas, eso también demuestra un poco que durante mucho tiempo, mientras que Orihuela fue gobernación y la comarca dependía de Orihuela, pues da a entender que ¿cómo te diría yo?, el fervor por las determinadas figuras religiosas, pues se intentaban copiar porque agradaba, porque gustaba, porque uno se lo quería llevar a su lugar de nacimiento, donde tenía su hogar, y eso siempre es bueno. Es decir, copiar es siempre bueno, y más cuando hay calidad. Cuando uno copia de lo malo es lo que no tiene gracia, pero cuando uno copia de lo bueno, bendita sea la copia. Pero bueno, yo me llama la atención, perdonad, me llama la atención por eso, porque al oír decir que estabais restaurando dentro de la iglesia de San Francisco, pues cierta parte, pues me llamó la atención, y fue por eso porque te llamé, para que dije, bueno, cuéntame de bueno. Y luego dije, ay, qué penica.
si ya que estamos aquí en San Francisco, ¿no vamos a contar cosas de San Francisco? Y fue cuando te comenté, oye, búscame a alguien que me Sepa del tema. que sepa del tema. Y entonces, bueno, pues espero que nos digas ahora un poco, Sí. porque vamos a coger un poco, vamos a hacer como un poco de historia y un poco de arte, ¿eh? Porque creo que hay unas obras, que más tú las estás viendo, Muy que procesionan interesantes. todos los años, muy interesantes, de muy gran valor, más las que se perdieron, que nos contarás tú ahora, Se ¿no? perdieron Creo bastante, sí. que se perdieron muchas. Y más que nada es por situarnos un poco, todos ustedes más o menos conocen pues dónde está San Francisco. Pero San Francisco, pues eso, la iglesia de San Francisco, y donde tantas veces han hecho tantas romerías, y desde que hace ya muchísimos años la procesión del miércoles santo es la romería, que me acuerdo yo cuando en la romería eran seis personas, 6 y 1. Posiblemente ahora mismo sea, no quiero decir que sea la más antigua, pero sí una de las procesiones, aunque solamente sea una procesión de traslado, posiblemente sea una de las procesiones más antiguas que se celebran en Semana Santa en nuestra comunidad. Y era sencillamente trasladar las imágenes que procesionaban miércoles santo, trasladarlas al templo de nuestra Virgen de Monserrate, de nuestra patrona también. Sí, pero date cuenta, y tú, porque es que Aurora no es de aquí, de nacimiento, pero sí de consorte. Entonces, pero Aurora, ¿tú has visto alguna vez la procesión esta de los miércoles Sí, santos? Bueno, sí. pues antiguamente, te dirá él, Manuel Ramón, que antiguamente, bueno, hace muchos años, porque todo como en la Semana Santa, todo tiene sus épocas, ¿no? Ya tiene sus épocas Sí. álgidas y épocas bajas. Pero hubo una temporada que nuestro Padre Jesús bajaba casi solo, Iba así, como suelo decir, en cuadro, en y cuadro. era fruto de la situación que vivía el país. Yo hablo algunas veces, tengo la suerte de ser amigo de algunas de las personas más mayores que han estado saliendo aquí en la mayoría de que eran niños prácticamente, de que podían andar, sus padres los vestían y tal, y es lo que me contaban, era una situación ahora pues vamos vestidos de terciopelo, con ese cíngulo de algodón, seda y no sé qué, bordados, y justo fue terminada la guerra y salían unas túnicas negras que incluso algunos me comentaban, dice, como pasaban un poco por la ropa de luto que llevaban nuestras madres, pues acabamos de salir de una guerra, que mucha gente vestida de negro, dice, en aquella época las túnicas las costeaba la mayordomía, entonces para poder salir, porque después era la tradición, Viernes Santo al retirarse, como un poco premiando el esfuerzo de los nazarenos, había y hay todavía una cena fría. Entonces, como lo que quería la gente era comer, porque había esa necesidad, entonces me comentaba eso, que él se vestía. Y entonces era un poco ver cofradías que estaban haciendo, que trataban de ir vestidas lo más decorosas posible, y nosotros para seguir sacando en procesión a la calle la imagen que era el patrón, pues se sacaba como buenamente se podía. Había que tener en cuenta, nos habían destrozado la capilla, la imagen del patrón también destrozada, había que pagarlo, había que pagar un montón de cosas, entonces lógicamente no se podía hacer. Hay que esperar en el año 40, entre el 45 y 50, no recuerdo bien, esas primeras túnicas que ya empiezan a apuntar pues un poco a lo que se hacía en colores de raso, con su fajín y su capirote de otro color, un color amoratado y negro. Luego después se fueron cambiando, hay episodios en el año 80 y algo que hay un intento de cambiar los otros dos tercios cuando ya por fin había empezado a salir en los 70, si no recuerdo más, 60-70, el tercio titular de nuestro Padre Jesús con el parecido a bueno, exactamente el mismo corte que llevamos ahora con el cíngulo y tal, pero en vez del color este que llamamos grana cardenal era un color amoratado, Sí, más tirando morado, lo que me... azulón. Y entonces, pues, poco a poco se ha ido consiguiendo, con ese decoro, pues ir atrayendo gente, se han ido cambiando algunas cosas, se ha ido acercando, hemos tenido suerte con las mujeres que han concursado con nosotros, hay un tercio, el de la agonía, en el que ya son mayoría las chicas que se han echado adelante, el llevar una imagen a hombros no ha supuesto ningún impedimento, es decir, que quizá ha sido como una moda, pero no solo como una moda en el sentido que dicen a los chavales, fashion, sino que ha traído también un cambio de actitudes y de muchas cosas más dentro de la mayordomía. No, pero yo ahora que te oigo, yo me acuerdo de haber visto desfilar a unos nazarenos bastante ajaditos y Sí, bastante, como dicen mis niños, chuchurríos, señorita. sí, Una época muy mala, muy me mala. dices tú, en la que la gente salía, a veces hasta incluso, como has dicho tú, por la cena que había después. Pero sí, lo cual viene bien comentarlo para resaltar cómo se ha sobrepuesto la cofradía a esa época de crisis y no solamente se ha recuperado, sino que se ha superado. Sí, Se ha superado en condiciones de desfile, se ha superado en la vestimenta, totalmente. en el rigor y se ha superado en la atracción de gente, porque es una procesión Sí, con toda la ley. en Lo que toda era un regla. traslado, Mira, en números, para que os hagáis una idea,
cuando yo empecé como secretario, creo recordar que hace 11 años que estoy en estas labores, si no recuerdo mal, empecé solamente como secretario de la mayordomía, no de la orden, y yo creo que los listados que teníamos en aquel entonces manejamos 400, 500 personas, pero de todo, gente que salía como nazareno Sí, y gente que no salía. o que lo Que obraba. aquí lo llamamos a todos mayordomos, aquí todo el mundo es mayordomo. Unos desfilan y otros colaboran de otra manera. Lo que pasa es que unos mayordomos son nazarenos, pero otros mayordomos no son solamente mayordomos colaboradores. Y entonces, ya te digo, hemos llegado a un punto que estamos rozando ahora mismo los 2000 después de la última fíjate. limpieza que se ha hecho de altas, bajas y demás. Y te puedo decir que este año pasado creo que estuvimos cercanos a los 600 y pico, 700 los que procesionaron el miércoles santo. Coincidió que además era San José, que era un día Sí. festivo, que no había excusas para que todo el mundo saliera y nadie se quedase en casa. Ya te digo que manejamos mucha gente cuando salimos. O sea, es que lógicamente es una procesión, manejamos también un número alto porque hay muchos niños, somos como la cantera de los nazarenos, un trayecto muy corto, entonces hay muchos que son niños que en cuanto sus papás ven que pueden andar, o incluso estamos viendo desde hace un par de años niños que están prácticamente recién nacidos, con 8 días, con 7 días, que van a que les coloquen el medallón cuando se hace lo de la novena en Santa Justa. Y entonces hay mucha gente que no está solamente es nazareno de una cofradía, sino que está con nosotros y a lo mejor está en el lavatorio, o está en el perdón, en el decimo, están varios a la Sí, vez. es que eso también es muy corriente. Por lo menos yo me imagino que en los demás, en las demás localidades pasa lo mismo. Es decir, es que se disfruta la Semana Santa y uno quiere participar de Es todo. que se vive. Y se vive. Y entonces dices tú, bueno, pues es que tú eres cofrade, y en este caso mayordomo de Nuestra Padre Jesús, pero también perteneces al perdón, pero también perteneces a la Virgen de los Dolores. Y eso enriquece. Y también es verdad que gracias a estas personas, tanto los que desfilan como los que no desfilan, la cosa se mantiene. Sí que la Junta Mayor de Cofradías lleva un trabajo ímprobo ahí, porque quieras que no, pues se le da un orden. Coordinar a todas las cofradías es porque difícil. se ha hecho muy numeroso todo. Pero es interesante ver como en este caso nuestro Padre Jesús, que me ha hecho gracia porque yo viví en ese periodo, o sea, lo vi, lo presencié. Y ahora pues es una gozada. Así que cuando veo yo que me entero de que el movimiento que hay, porque también se hizo ¿cuánto tiempo hace que la capilla se le dio un toque? No hace mucho en también. los 90 se le dio, como suele decir, un pasavolante. Y hace 4 años, si no recuerdo mal, cuando hicimos el arreglo del almacén anexo, que ya no es una palabra tabú para nosotros, que antes se decía almacenar en nuestra sede. Ah, perdón, porque es que queda mucho mejor, allí, nos gastamos con el permiso de los mayordomos, a los que desde aquí quiero agradecer el apoyo que tienen con nosotros y que seguro que seguirán teniendo para terminar tanto de pagar esto como de cualquier cosa que haya que hacer en el futuro. Y entonces ha sido una labor ímproba lo que lleva. Pero yo en mi tierra le llamamos, ¿tú has dicho, le hemos dado un qué? Como suele decir, un pasavolante que dice por ahí la gente. Sí, lo que pasa en mi tierra es un lavado de cara. Sí, bueno, es que no llegaba a ser eso, porque en los 90 habían algunos lados de la capilla los que había que volver a pintar de blanco, un par de arcos que tiene el instalador decorado, entonces se hizo una cosa rápida, pero no teníamos tampoco mucho dinero. En la época en la que empezamos a tener algo de movimiento, don Emilio Bregante tuvimos la suerte de que él también con sus contactos pudo empezar a librar alguna cantidad de dinero, era cuando empezaba, digamos, la obra social a moverse. Y entonces lo único que se hizo mal es que a los pocos años el Cristo desde la Agonía, quien suba a la capilla, ve que es una capilla central, tiene las hornacinas repartidas, y entonces el consejo que había en aquella época pensó que lo mejor para que el Cristo de la Agonía se luciese, esa talla salcillo que tenemos tan preciosa arriba, había que sacarlo de la hornacina, con lo cual se cargaba el ritmo que tenía la capilla, paramento, hornacina, y al mismo tiempo lo que hacía era que la imagen recogiera más suciedad. Sí que se lucía más porque se colgó en una especie de dosel allí con una tela de un terciopelo, era muy bonito, pero era malo para la imagen. Y entonces, como decía, ese año que hicimos esa reparación mínima que se hizo, se aprovechó y entonces se volvió a habilitar la hornacina, pero mejorando para que cuando haya que manipular la imagen, pues cuando procesiona, que la imagen no sufra. Porque yo recuerdo antes de ayudar a mis compañeros con unos ganchos que había que jugarse el tipo y sobre todo más que nada pensando que si se me cae aquí, a ver a qué país me voy, porque como se caiga, tiene que ser un sitio que no tenga extradición, era muy peligroso. Entonces, ahora las condiciones han cambiado y pueden manipular como cualquier obra de arte en cualquier sitio. Muy bien, a la seguridad. Y entonces tienes un acceso por detrás, que Aurora lo conoce, pues está trabajando allí, y fue una de las cosas que se han cambiado. Por eso decía que ya no es un almacén, tiene una zona también para poder visitar
algunas de las cosas. No queremos decirle museo tampoco, porque aquí nos dijo, ¿ahora qué queréis hacer competencia en el Museo de Semana Santa? No, lo que tenemos ahí sencillamente a la vista son... Lucir lo que hay. no, conservar de una manera digna y que no sufra ningún deterioro lo que nos ha costado tanto tiempo conseguir. 3 tronos que creemos que son suficientemente dignos para lo que son las imágenes que tenemos y para lo que creemos que es la Semana Santa en Orihuela, que debe ser algo que debe de destacar en el conjunto de todas las Semanas Santas que hay. Entonces, pues tiene que ser algo No que te los preocupes, mantenga. lo estás diciendo de miedo. Está quedando muy bien. Sí, señor, y yo lo aplaudo, porque es así. Y la verdad es que yo invito a todo aquel de la Vega Baja que quiera, o que tenga el gusto, o que pueda pasar por aquí, se dé una vuelta por la iglesia de San Francisco y vea la belleza de las tallas que hay, que son bellísimas, son obras de arte, y no debemos de perdernos. Pero yo estaba pensando que se os ha parecido el Ángel de la Guarda cuando la restauración esta. Cuéntanos, Aurora, ¿cómo ha sido eso? Pues Danos. comenzamos, pues cuando inauguramos el camarín de la Virgen del Carmen, enseguida nos pusimos en contacto. Eso fue pero a raíz de la exposición de Salcillo, ¿no? Exacto. Coincidiendo con esas fechas, entonces me comentaron, Aurora, vamos a intentar conseguir otra subvención. Y la verdad es que con la experiencia del año anterior, pues más o menos estar pendiente del boletín oficial. En el momento que salió las bases, pues nos pusimos en contacto. Es de Consellería, ¿no? De ¿Y lo Consellería. solicita la cofradía? Sí, lo solicitamos nosotros. Estuvimos un mes pues, haciendo una serie de trámites. El ayuntamiento nos ayudó también con lo que es la tramitación. Puso una persona a nuestra disposición para solucionar cualquier tema de lo que es Papeleo. la lucha Papeleo. con la administración, y la verdad es que por suerte ella hizo también una memoria muy clara, muy bien documentada, con una cantidad de fotos que acompañaban el trabajo para que la gente supiera... El deterioro a lo mejor que había, Sí, ¿no? un deterioro que es bastante grande, pero también aparte lo que ha dicho ella antes muy bien, la calidad de estas pinturas. La verdad que el autor... Espera un momentico, vamos Sí. a hacer una cosa. Sí. Como se nos está cumpliendo la hora Hacemos un descanso. del descanso, que son nada, una miseria de anuncios, de corticos que son, lo dejamos, pasamos a la publicidad y empiezas tú ya a la vuelta a hablar de qué te has encontrado y cómo va la cosa. Que bueno, y mucho más. No se vayan, que hay que contar. Aquí hay mucha historia que contar. Venimos enseguida. Bueno, han visto muy cortico y vamos a entrar en materia enseguida, que nos falta luego tiempo. Aurora, ¿qué digo yo? Que a la cofradía se le ha aparecido el Ángel de la Guarda cuando le han concedido, pues no sé, esta subvención para restaurar. Exactamente, ¿qué es lo que está restaurando? Pues hemos propuesto lo que es la cúpula, para empezar de arriba para abajo. ¿Pero la cúpula de qué? ¿De la iglesia? Del camarín. Ah, del camarín de nuestro Padre Jesús. Sí. Entonces, hemos solicitado, como se reparten una cantidad por toda la Comunidad Valenciana, entonces más o menos hemos pensado consolidar lo que son las pinturas murales de la bóveda, que son nervios y la plementería. Aparecen imágenes de ángeles alados y en los nervios hay pan de oro. Entonces el trabajo consta de consolidar todo lo que es el soporte de la obra, que son los yesos, el enlucido y la policromía y los oros. Una limpieza, porque hace falta, porque el tiempo no pasa en balde, 200 años de suciedad. Si esto con menos años estoy yo peor. Y luego tiene muchas grietas estructurales, luego masillado de todas las lagunas, y lo dejaríamos con una especie de capa de intervención, una especie de barnizado, para su posterior intervención en un futuro con el tema de reintegración. Bueno, una cosa que yo quiero comentar también, siempre, ¿eso es el camarín de nuestro Padre Jesús? Exacto. ¿Y eso siempre ha estado así? Sí, bueno. Manuel Ramón. No, lo que estamos viendo ahora es el retablo que se fabrica por los talleres pujantes en el año 45. En el año 1936, cuando se inicia la guerra civil,
hay una serie de destrucciones ahí en el convento, en la iglesia, y desaparecen multitud de imágenes. De hecho, todo lo que había en la capilla desaparece, como eran los dos ángeles alados. Hay una fotografía por ahí antigua que circula en la que aparece el retablo antiguo con unas columnas salomónicas, dos ángeles a los lados y dos hornacinas a los lados, en las que aparecían los dos patrones de la tercera orden franciscana, San Luis Rey de Francia y Santa Isabel de Hungría. Oye, una cosa, estamos viendo en pantalla, estamos viendo la obra que está haciendo de restauración. Entonces has comentado que te has quedado con la parte estructural. En ese momento ¿Y eso qué es? estamos inyectando morteros de bajo peso. ¿Mortero qué es? Una especie de... ¿Pasta? Sí, una especie de masilla sí, y entonces inyectamos por todas las grietecitas. Y las grietas de tamaño considerado, entonces hacemos mortero a base de cal y arena y un adhesivo, y entonces vamos poco a poco masillando en las zonas. Muchas de los rostros, 3 de ellos, hay muchos faltantes. Lo que sucedió es que a causa de las filtraciones, el enlucido se han hecho bolsas y se ha desprendido un montón de película pictórica. Luego también falta el adhesivo. Mira, ahí en ese momento estamos limpiando los oros. Están negros a causa de un incendio que hubo, y entonces sirvió un poco de chimenea. Y sí que se nota, pues eso, la presencia de suciedad grasa, humos, telas de araña. Lo que veo yo, perdona que te interrumpa, que veo una labor muy lenta, muy ardua, que no, yo por ejemplo, no, después de restaurado, Sí. y diría, oh, qué bonito, qué bien ha quedado, no sabría apreciar, yo que no entiendo del tema, esas horas y horas y horas con pincelitos chiquititos, con... Hemos pulverizado la película pictórica 4 veces para poder adherir bien la pintura al muro, porque a causa de la humedad estaba toda pulverulenta, no podíamos pasar ni una brocha de polvo, Fíjate. ni un aspirador, hasta que no hemos consolidado toda la pintura. La verdad que es un trabajo muy, muy, muy eso, de artesano, pero del artesano de cuando hablamos antiguamente, de los artesanos de antiguamente. La verdad que es una lástima que, pues eso, que a veces por no tener el poder adquisitivo que se desea, pues estas cosas se pierdan, porque esto es patrimonio de la Vega Baja. Sí, ahí tenemos la clave, que desde abajo, la verdad, que con las fotos creíamos que se había caído, se había desplomado, pero es que no hay ningún anclaje ni nada. Entonces la clave sería policromada, pero claro, de la filtración no Y queda. entonces vosotros la misión que tenéis es, por ejemplo, me has dicho que hay algunas caras que Rostros se han perdido, de ángeles. ¿Vais Se va a rediseñar no, o se mantiene así? Vamos, no, eso es muy probable que el ayuntamiento colabore. Entonces lo que haríamos es, como haríamos plantillas de todos los ángeles restantes, y entonces lo que haríamos es restituir la cara, pero con la misma tipología de los ángeles contiguos, y luego utilizaríamos un tono más clarito para poder diferenciar la mano del restaurador del original. Porque eso es lo que se debe de hacer. Eso es lo que se debe de hacer. Sí. ¿Te acuerdas que ya te lo comenté? Es que te lo pregunto por eso, porque muchas veces yo a mi hija le he oído comentar también alguna cosa, y es que dice que no, que se tiene que ver lo que es la mano del restaurador y lo que es la mano del artista, para que se sepa lo que es restaurado y lo que fue. De todas formas, estamos a 9 metros de altura. Eso se va a quedar todo documentado. Se realizará una publicación y entonces tendremos fotos que se podrá apreciar. Del antes y el después, ¿no? Del antes y el después, y entonces se podrá ver todo el trabajo que estamos haciendo. Lo que pasa es que, claro, a 9 metros de altura, pues la verdad que estas minuciosidades no se aprecian. Eso lo aprecias tú porque estás a esa altura, pero claro, nosotros miramos desde abajo y nos quedamos con el conjunto. Claro. Pero bueno, es bueno saberlo, que aunque no lo aprecies está bien conservado y que va a durar. Y una labor bien hecha, porque incluso, claro, de la Consellería nos mandan técnicos donde nos supervisan todos los trabajos. Ya vinieron el técnico
técnico territorial y 2 técnicos de pintura mural y laboratorio que los mandó el Instituto de Restauración. O sea que estáis muy decir, bien vigilados, entre comillas. Es decir, que la labor está muy bien hecha, el trabajo, vamos, cumple todos los requisitos y poquito a poco, este año haremos una parte, en el 2009 seguiremos y así. Sí, a 3 pequeños, o 4 a pequeños golpes de dinero, conforme van llegando las subvenciones y gracias a Dios, ¿no? Manuel, De porque momento van llegando. Es que no había otra forma, porque nosotros también, es lo que contaba antes, restauramos lo que ahora llamamos nuestra sede, que es el almacén en la puerta, que se ve conforme llegamos arriba a San Francisco. Lo que hay a la izquierda es el convento, lo central es la iglesia de Santa Ana, y lo que hay a la derecha, que todavía ostenta nuestra antigua denominación, lo de VOT, la Venida de León Tercera, que es una denominación que se pierde en torno al año 75-76, cuando cambian nuestras reglas y las constituciones generales. Desde ahí es donde salían eso se construye en 1895, si no recuerdo mal. Y entonces, ante el deterioro y demás, pues decidimos ya que había que guardar todo con dignidad, y hay obras que la verdad es que merecen la pena estar conservadas de una manera un poquito más de lo que suele conservar y demás. Y entonces nos metimos allí. de todas formas, Y es algo que todavía estamos pagando con la ayuda decirte, es que, claro, los socios, el hecho de ser socio no quiere decir que se tenga el poder adquisitivo, de uno colabora con... Son cuotas que hemos tratado que sea una cosa, digamos, pero que popular, asequible para todos, porque paga lo mismo quien sale o no sale, o tenga 8 años o tenga 65 claro, años. pero por muchas cuotas que tú estés pagando o por mucho que quieras ahorrar, nunca llegas a tener el dinero que hace falta para mantener esto al día. Entonces, luego después, aparte de que muchas veces solamente lo sabe quien está en una directiva, poner una procesión en la calle es mucho dinero, tienes arreglo de flores, la música. Sí, las bandas de música. Todos los años, si creces como crecemos nosotros, hay que hacer ciros nuevos. Entonces, todo eso vale un dinero. Hay muchas cosas que entran en ese presupuesto. Oye, ¿y desde cuándo? Porque yo he leído por ahí, pero quiero que me lo cuentes tú. Vamos a ver, ¿vosotros nacéis con los franciscanos? Sí, nosotros somos una rama dentro de la gran familia franciscana. Pero que vosotros como orden seglar, sí, ¿sois paralelos desde el origen de los franciscanos? No, Vamos a ver, desde que llegan aquí, no estoy hablando del origen de San Francisco de Asís, del siglo... No. Aunque no hay excesiva documentación, los franciscanos llegan aquí, parece ser que en torno a 1464 hay una providencia por la que pueden instalar un convento. El primer convento, no hay que olvidar que no se monta o se construye no donde está ahora, sino que se construye más cerca del río. Lo que pasa es que hay una inundación que se lo lleva por delante sí. Y entonces lo subieron se calcula que unos 200 metros más arriba, hacia donde está ahora. Y entonces, pues, de la mano de los franciscanos es como surgen en Orihuela y surgen en otros sitios, surgen las terceras órdenes. Las terceras órdenes normalmente surgen o bien para dar culto, generalmente es a la vocación de nuestro Padre Jesús, o bien en otros sitios lo que hacen es montar un hospital y ayudar a los más necesitados. En el caso de Orihuela, pues lo que nace es el culto a nuestro Padre Jesús, que es el patrón popular. Exactamente. Patrón popular. ¿Por qué le llaman el abuelo? Quizás sea por los rasgos, aunque principalmente al que se llama abuelo era el que fue destruido durante la guerra, que no hay un acuerdo sobre su autoría, aunque hay algunos estudiosos que piensan que podría ser, por la fecha en la que se hace, podría ser obra de Nicolás de Bussy, el escultor de Cámara Carlos III, después Fray Nicolás, del cual tenemos aquí en Orihuela la Cruz de los Labradores o la Diablesa, como la conocemos todos. Pero no hay un acuerdo claro, y como tampoco hay documentos, pues como historiador tampoco quiero... No, pero vamos, quiero decirte que a mí lo que me interesa más o menos cuándo nacéis como orden seglar, más o menos por saber un poco la solera que tiene Antonio Luis Galiano parece ser que ha encontrado algo en el estudio que sacó hace un año y algo, si no recuerdo mal, sobre las cofradías. Él parece documentar que hacia 1601 habría ya una especie de embrión de lo que sería la orden franciscana seglar, porque parece ser que encontró una documentación en la que aparecía una orden franciscana diferente que tenía sus reglas y tenía sus constituciones, y entonces funcionaba un poco al amparo de lo que era la primera orden, la orden de frailes menores, que es la primera orden. Estamos hablando del siglo XVII, con Felipe II, más o menos por ahí, ¿no? Sí. Felipe II, madre mía. De todas formas, lo que quiero yo era más que nada para ver la solera, hombre, que estamos hablando del siglo XVII, son tropecientos años, como dicen los chiquitos, son muchos años. Puede ser, como he dicho antes, ya que los franciscanos están de 1464 más o menos,
que antes hubiera algo, pero es que no hay documentación. De hecho, también nuestro archivo se perdió totalmente durante La guerra la guerra también. civil, nos lo quemaron. Solamente queda el popular, y digo popular porque hay fotocopias de él en casi el 50% de los hogares sorianos. Muchas veces a mí llegan y me preguntan, oye, es que hemos visto que la fotocopia y tal. Hubo una época en la que alguien lo tuvo por ahí en su poder y se dedicó a publicar, bueno, a publicar no, a fotocopiar interioridades que creo que ahora sí que se podrían sacar, pero en aquel momento No era oportuno. no era oportuno. Y entonces, pues, la suerte es que ahí aparece una pequeña, digamos, una regesta de los libros anteriores, pero que tampoco va mucho más allá de esa fecha que da Antonio No, y Luis. si no tenemos datos, si no tenemos fuentes las que beber, no merece la pena hablarlo, porque no se Mariano, sabe nada seguro. Cecilia y Gemma Ruiz también han investigado un poco. Ellos parece que ser que también han encontrado una documentación que es un poco posterior, sería 1609, pero anterior a eso no hay nada, con lo cual De, tampoco no... de todas formas, ya ya estamos en el siglo XVII, ya son bastantes años. Y además, creo que los franciscanos han sido una institución original. De hecho, es la orden que ha permanecido de Sí, varones. Los demás, sí. los dominicos se fueron, los capuchinos también se fueron. Es decir, que es la única que ha permanecido en Orihuela Yo creo que también ha sido por el contacto que han tenido con la gente con la llana, gente. porque ellos llevaban a rajatabla, hay una red, ahora ya muchas han desaparecido, bueno, desaparecido, se han cerrado, o si están en mala conservación y no tienen ese movimiento, porque también mucha gente ha ido saliendo de lo que era la huerta, antes había muchas casas dispersas, ahora hay mucha gente que ha salido fuera, pero lleva una red con un montón de termitas en la zona esa de Molino de la Ciudad, Lo Cabello, ¿Qué se habla de incluso, ellos? incluso el Riguero de Bonanza, todo eso era una zona que ellos controlaban. De hecho, Han hecho una gran labor los yo franciscanos aún aquí, ¿eh? recuerdo que falleció el Y año pasado el padre Domingo, que él contaba muchas de sus, digo, travesías, entre comillas, a la fiesta al camino en medio, porque había que hacer la misa de tal y todo eso. de todas formas, hoy día también el convento tiene una labor social, una parte del evento Sí, sigue en siendo. los bajos ellos albergan a Vega Baja Coge, aparte que ellos, hasta que Caritas ha empezado a funcionar, ellos han estado dando cobijo, ¿no? Porque no podían tener este tipo Hospedaje. de gente. Algunas noches es cierto que si ha hecho mucho frío, les han dejado quedarse allí fuera en el portico ese que tienen a la entrada, pero les han dado alimento o les han costeado billetes de tren o de autobús para salir de aquí, ropa o algo que han podido pedir a los de acoge. Y teniendo en cuenta que llegó, tengo entendido que llegó a tener unos 60 Sí, miembros, pero hoy día, ¿cuántos son en el Poquitos. convento? Muy son poquitos. pocos. Lo que pasa es que la mayoría de los padres y de los hermanos que hay ahora, digamos que hay unos impedidos, otros no exactamente impedidos, Los mayores, ¿no? tienen o mayores o tienen algún trastorno que les impide, pues eso, valerse. Por sí mismos. Hay un padre que es semipléjico, hay algunos que están arriba, porque el convento hay no un ala, sino una planta entera que se habilitó pues para dar servicio a todos los padres y hermanos que iban quedando en esa mala situación en el resto de conventos. Entonces se hizo una reforma integral, se montó un ascensor, están todos los adelantos de enfermería, de camas motrices, grúas para sacarlos de la cama y montarlos en silla o lo que sea, pero es eso. ¿Cuántos serán ahora? Yo calculo que no más por lo que yo sé que he estado viendo de las veces que voy, no más de 16. Fíjate. Con el Entre unas cosas movimiento y que ha otras. tenido los franciscanos aquí en Sí, Orihuela. De todas formas, sí que también hay una crisis de vocaciones y los franciscanos también, si es la orden esta franciscana, que no es la reformada, que es la de auténtica, la originaria, la primera. es muy rigurosa. Mm. Y entonces, pues la verdad, todo el mundo pues no tiene capacidad para aguantar eso. Oye, otra cosa que yo quería saber. Resulta que ahora mismo, pues yo quiero que me hables de, lo he comentado antes de pasada, Ujú, del siglo XVII, luego en la guerra del 36, pues hubo también, bueno, desapareció aquello ujú. prácticamente. Has comentado antes que desaparecieron muchas imágenes. ¿Tú las Sí. has visto alguna? ¿No hay restos de nada? Ya encontré algunas ¿Tú cosas. has De encontrado algo? hecho, el ennegrecimiento al que ella aludía antes, pensamos que fue fruto del incendio de ese retablo antiguo y de algunas de las imágenes, porque es que tampoco hay acuerdo. Hay varios artículos sobre el tema, Gemma y Mariano tienen uno, pero después está lo que la gente cuenta y no hay acuerdo porque mientras unos dicen que las imágenes se sacaron, se quemó dentro el retablo y las imágenes se sacaron, otros dicen que no y tampoco hay mucho acuerdo. Pero se quemaron Pero se muchísimas quemaron imágenes. muchísimas imágenes. Pues por ejemplo, para que os hagáis una idea, la Samaritana, esas imágenes las sacaba
lo que antes era la Venerable Orden Tercera. ¿Qué más? Una María Magdalena que estaba al pie de la cruz. Sí, esa imagen desaparece, porque parece ser, por lo que nos han contado, que en el momento en el que estaban izando del sitio en el que estaba el Cristo de la Agonía para sacarlo de esa especie de trono y quemarlo mejor, pues parece ser que a punta de pistolas lograron coger el Cristo, pero no lograron salvar a la a Magdalena. la Magdalena. Qué lástima que tanta obra de arte se haya perdido, además de autores muy buenos. Sí, Santiago Barguieto y algún salcillo más. Bueno, y porque no hemos dicho que el nuestro Padre Jesús que tenemos ahora es de Sánchez Lozano. Sánchez Lozano, que Sánchez Lozano también tiene una vida artística muy larga. De hecho, tenemos que hacer un programa a este señor que es muy interesante. De hecho, él también colabora, él es el que primero restaura el Cristo de la Agonía. Y luego después tenemos otras dos imágenes de él que sustituyen a las antiguas. Es un San Juan y una Dolorosa. Hay quien dice, por ahí en algún foro de internet aparece, pero es una denominación que Sánchez Lozano tenía para todas las vírgenes con esta tipología, Virgen de la Amargura, pero desde el principio se le dijo la Dolorosa o la Virgen Dolorosa y forman los dos grupos, es como si fueran los dos en pos de su hijo siguiéndolo en el camino hacia el Calvario. Los dos procesionan, San Juan lleva el dedo levantado, como todo el mundo sabe, y una palma, y la Virgen pues que le acompaña. Además, lo vemos en la procesión del traslado. Y luego después las otras imágenes que quedan en la capilla, pero que no procesionan, son, aunque son más modernas, ya no tienen la misma calidad que tenían las anteriores, vuelven a ser los dos patronos de la Tercera Orden Franciscana, San Luis Rey de Francia y Santa Isabel de Hungría, y aparece el santo valenciano por excelencia, San Vicente Ferrer, que predicó en Orihuela, como todos sabemos. Bueno, y vamos a ver. Y no quiero que se me van olvidando cosas y después conforme vais hablando me voy a acordar. Tu pregunta. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Para que nos hagamos idea los espectadores y yo, de esa porque lo que está restaurando en realidad es poco. Es poco, no es una... Es un diámetro de 5 metros por 3. Fíjate, ¿eso cuánto tiempo calculas que te va a llevar? No, tenemos fecha. ¿Hay una fecha? Tiene fecha a tope. Bueno, pero tiene fecha a tope porque alguien ha calculado que se puede realizar en esa fecha a tope, ¿no? Más o menos. Sí, el 15 de septiembre fue cuando más o menos nos concedieron la subvención. ¿Y tenéis hasta? Y tenemos hasta el 31 de noviembre. ¡Oh! Eso es muy poco tiempo. Eso no es nada. Yo creía que era más. No, lo que pasa es que siempre me dejo un margen de 15 días para diciembre, para diciembre. Pero el fin de obra tiene que ser el 31 de noviembre. Ese día tiene que ser que tenemos que firmar el fin de obra y todo. Son trabajos de 2 meses. Y en 2 meses tienes que contratar gente, organizar material, llevar a analizar muestras que el Instituto de Restauración nos va a hacer ese detalle. Nos van a analizar más de 10 muestras de pigmentos, donde sabremos toda la paleta del autor, todos los pigmentos minerales, el aglutinante y vamos, yo tengo que entregar memorias. Pero el trabajo tiene que ser un trabajo que no puedes perder ni un minuto. Tienes que echar horas más que un reloj, claro, para que por lo menos para que medio coincida con la fecha a tope. Y bueno, la persona que yo no entiendo, yo te pregunto porque como yo no entiendo, tú me contestas lo que puedas. ¿Quién se encarga de decir, esta restauración vale tanto y se asignar tanto tiempo? No, lo que pasa es que ¿cómo se hace ellos eso? Creo que yo he leído en las bases que hay 200.000 euros para repartir en toda la Comunidad Valenciana. Entonces, cada parroquia o cada ayuntamiento solicita. Y entonces es la Generalitat quien dice, pues vamos a dar 15, pues vamos a dar 20, pues vamos a dar 23. Pero eso lo hacen bajo entonces, la muestra de lo que tú solicitas. Entonces, en tu informe tú dices, voy a trabajar de esta zona a esta zona. Generalmente, claro, lo lógico es trabajar de arriba y poco a poco ir bajando. Entonces, tú estimas una cantidad. Y entonces ellos, en función de ellos ven el informe, nosotros solicitamos 15.000, nos han dado 14.000. Bueno. Incluso ayer me comentó la concejala que también iban a colaborar con para que para compensar un poco que el trabajo se lleve como en lo que el pueda informe, faltar o lo exacto, que pueda, sí, compensar. No, pero yo más que el dinero, porque al fin y al cabo yo me refiero al tiempo. ¿Quién dice que tú tienes que terminar ese trabajo en tanto? Es decir, tienes que ser una persona especialista.
porque Sí. tiene que valorar el trabajo y saber que ese trabajo es un trabajo minucioso, lento y que Y requiere un que, tiempo, porque y, hay que secar pigmentos y hay que secar todo. exacto, el problema que hemos tenido ha sido el estado de conservación en que se encontraban esas pinturas. Yo desde abajo, claro, yo he estimado una serie de cosas. Pero luego te Luego las subes y es la sorpresa, y nos hemos sorprendido todos, de unas bolsas de yeso que estaban a punto de desprenderse. La pintura, ya te digo, 4 y 5 consolidaciones y paciencia. Y esperar, eso tiene un proceso, ¿no? Exacto, eso tiene un proceso de secado y luego antes de aplicar los materiales tienes que probar, este funciona, este no, este sí, este no, y ver todas las reacciones que tienen. Claro, que tú te metes a lo mejor en 2 meses, pero luego te das cuenta que necesitas 3. Lo que Eso, pasa es que no esto es puedes. una sorpresa. Lo que pasa es que no Lo que puedes. pasa es que no puedes. Esto es una sorpresa y yo, la verdad, que siempre, pues, sé que son 2 meses, pero 15 días más siempre estás ahí barajando Bueno, que los es difícil, tiempos. es una palabra. Es muy difícil no pillarte los dedos. Contentos, ¿no? Manuel, Sí, contentos ya era porque hora. vas viendo que por lo menos se va manteniendo el patrimonio este y que no se va a perder, pero por otro lado vas un poco sufriendo, ¿no? Porque estás trabajando y un poco sufriendo. Y luego también los materiales que son, casi siempre intentas utilizar los menos tóxicos y luego no sé por qué aparecen los que funcionan medio que siempre es el tolueno, el sileno, una serie de productos que por eso llevamos las máscaras, Porque son porque son peligrosos. tóxicos. Son peligrosos. O sea, que Ponemos, tenéis que manejar material. Ya lo dijimos una vez cuando sí, viniste al programa, que manejas materiales que aparentemente creemos que nada, son pinturitas, nada, de brochica. Sí, Y pero resulta de que te puedes, inocuo nada. que uno se puede quedar, como con pajarico, claro. se puede quedar en un momento En determinado. la limpieza, por ejemplo, no podemos poner nada acuoso, porque como la técnica, como nos tienen que dar las analíticas para determinar el aglutinante, de todas formas, no podemos aplicar nada acuoso. Tiene que ser mediante una especie de gomas, para borrar la suciedad con una especie de gomas, el humo graso. Sí, el mismo polvo que se adhiere a través de los años. Luego antiguamente eran con teas, Sí. se iluminaban con Sí. antorchas. No, y se encendía cera en todas las La capillas. cera, exactamente, y eso va dejando Deja un humo. pozo ahí. Sí, yo creo que eso, que la técnica es muy probable que se trate de un temple, una cola aglutinada con pigmentos Y pintado y pintado. directamente. La verdad que las pinturas son espectaculares. Con 4 trazos te consigue ¿Sí? una pierna, una vestimenta con 4 trazos. Es una especie de grisalla, utiliza como base el gris para todo. Y luego, pues en función de las vestiduras le pone tintas naranjas, colores tierras, verdes y azules, y con una paleta bastante pequeña te superpone tonos, incluso para sacar los blancos utiliza, después de manchar todos los dibujos, coge la tiza y te saca los blancos. Fíjate. Y aún así nos hemos encontrado, cuando estábamos limpiando el polvo en la cornisa, el carbón, el típico carbón natural Antiguo, sí. para dibujar. Fíjate. Utiliza el carbón, utiliza el temple, la cola, los pigmentos básicos, y con manchas te saca una perspectiva, una soltura, unos trazos, unos volúmenes. O sea que eso tiene que tener un momento de apertura al público, ¿no? Que se hará. Es lo que nosotros pretendemos, dejarlo. Claro. Es que ese trabajo y esa espectacularidad que no estamos acostumbrados a verla, pues eso tiene que ser un día de puertas abiertas. Un día no, ¿qué digo un día? Un mes de puertas abiertas para que la gente podamos ver y apreciar esto. Lo cierto es que antes, digamos que se disfrutaba, entre comillas, un poco más el camarín, porque la liturgia que teníamos nosotros funcionamos de otra manera. Antes, lo que tú decías al principio del programa, que éramos menos, también se notaba cuando llegaban nuestras fiestas religiosas. Entonces, pues por ejemplo, como hemos pasado ahora el testamento, que era el tercer domingo del mes de octubre, la imagen no bajaba desde el camarín, se quedaba arriba. Entonces, para el tradicional besapié que había después, la gente subía al camarín, la gente miraba el camarín y lo disfrutaba. Pero como al ir creciendo, lo que hicimos fue pensar que había que acercar la imagen al pueblo, y entonces llevamos ya varios años, creo que 8, al menos 7 u 8 años, que bajamos la imagen al altar mayor.
También es cierto que es más fácil para las personas mayores, por lo mismo subir un par de escalones que subir Y pues los y 15 o estrecho. 20 que tiene, todas esas estrecheces que tiene el camarín, porque es para lo que es. De todas formas, mirad, yo, bueno, me he quedado bastante, bueno, informada de lo que hay y expectante de lo que me voy a encontrar. Aurora, que me voy a fijar muy bien, que con eso de que te conozco y con eso que tú y yo ya hemos hecho una cierta amistad, y con lo que me has contado, yo procuraré en lo que vea valorar hasta donde lleguen mis ojos y apreciar el trabajo y el esfuerzo que habéis hecho, valorar las horas que le habéis metido y luego pues también valorar un poco el trabajo también y el tesón de la mayordomía por mantener todo eso lo mejor posible, porque a veces es por encima de las posibilidades. Yo aún me quedan algunas cositas que preguntar, pero bueno, ya hablaremos de eso en su momento, porque yo quería hablar de nuestro Padre Jesús, que bueno, hemos hablado también hemos hablado un poco de los tres, pero yo me gustaría, ella que es especialista, ¿cómo ves las imágenes? Bueno, nuestro Padre, el Cristo de la Agonía está restaurado, Está ese fabuloso. está genial. Mm. ¿Y nuestro Padre Jesús, esa carita le hace falta algo? Hombre, ¿Una limpiecica? sí, yo creo que sí. ¿Un listín? Una pequeña limpieza. Bueno, pues eso, a ver si en la próxima Sí. tanda, Manuel, se Eso consigue. Porque nuestro nos Padre Jesús es moveremos. sagrado. Claro. Es sagrado. Nuestro Padre Jesús es sagrado. Y eso, bueno, nuestro Padre Jesús sale a la calle, mira que la Virgen de Montserrat le tenemos fervor, mira que la Virgen de Montserrat la queremos con pasión. Pero cuando nuestro Padre Jesús se pasea por las calles de Orihuela, es que Orihuela es distinta. Pero es por, que me perdonen los compañeros y amigos de la Cofradía de la Virgen de Monserrate, creo que es por la cercanía en lo siguiente. Desde hace un tiempo, cosa que desde que está de capellán el Padre Isidro, ha abierto, porque antes no se abría a todas las horas que ahora se abren. Cosa que me parece estupenda, porque por un lado se conoce el patrimonio y después está para los devotos que pueden acudir allí a pedir, a rezar y a estar allí. Pero quizá nuestro Padre Jesús tiene algo en ese aspecto que todavía le gana, porque por lo que tú decías antes del trabajo de los franciscanos, ellos se levantan muy temprano, pero también hay una serie de oriolanos que todavía casi que madrugan más y muchas veces antes de que el hermano baje a abrir la iglesia ya le están tocando, porque antes de irse a trabajar quieren hacer la visita. La visita. Y entonces eso atrae pues un flujo de gente. De hecho, ahora como anécdota diré que al estar Aurora trabajando en el camarín, ¿Hay más curiosos? pues no, lo que se ha hecho es que se han apagado las luces porque Santana, que es la titular de la iglesia, le ha dejado el puesto a su nieto, a nuestro Padre Jesús, y entonces se ha colocado arriba. Pero hay muchas veces que la gente entra, digamos, tan agobiada, tan angustiada por pedir lo que necesita, que entra sin mirar. Y mira que está cuando entras con la iluminación que tiene, que es una luz blanca, lo tienes ahí encima. ¿No se da cuenta? Y aparte, digamos, y que me perdone un poco desacralizar el tema, Cristo de la Agonía también tiene sus fans. Y muchas veces que ha tenido que decirle, no el sacerdote, pero sí alguien de los que está por allí, oiga, que no tiene que meterse allí, que lo que usted busca está aquí. Pero van a piñón fijo. Porque lo otro está apagado, está totalmente oscuro. Sí, pero van en su preocupación y como ya saben dónde Entonces, están, no van miran. directo, más sin mirar. De todas formas, yo te digo que nuestro Padre Jesús, cuando pasea por las calles de Orihuela, es espectacular. Es decir, yo no sé qué pasa, yo me acuerdo de la última procesión que hubo en Orihuela, que fue por la mañana, un domingo por la mañana, ¿te acuerdas? Y aquello era un acontecimiento especial. Yo invito a la Vega Baja a visitar a nuestro Padre Jesús de Orihuela de San Francisco. Es el abuelo, es espectacular, tiene algo especial. Y un día hablaremos más a fondo de él, porque quiero hacer una cosica sobre Sánchez Lozano y quisiera Pues eso te iba a decir, que también con la vocación, aunque no hay toda la documentación que quisiéramos, sí que hay una documentación, Montesinos lo cita y tal, porque parece ser que anterior a la que se destruyó durante la guerra hay otra imagen, con lo cual estaríamos a punto de cumplir el cuarto centenario de que Orihuela le rinda culto a nuestro Padre Jesús. Por eso ya estamos preparando cositas para que en 2013 los oriolanos pues sigan rindiendo ese culto pues a su patrón popular. Si una servidora vive y está decente, quisiera saber todo eso, ¿eh? Esperamos contar con todo el mundo. Ah, por supuesto. Igual que siempre que hacemos cualquier cosa, esperamos que toda la gente vaya y venga a todos el que a participar con nosotros. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. Bueno, aún quedan muchas cositas por contar, Aurora. Ya veremos. Poco Tú poco. también tenemos que ver ahí. Sí. Hay muchas cosas que ver. Volver a tocar estos temas, porque siempre quedan cosas por decir y por contar. El tiempo es el que hay. Pero muchísimas gracias por haber venido y habernos contado todas estas cosas. Y por haber, bueno, pues eso, abierto las puertas del patrón,
las puertas Sí, del patrón siempre están a abiertas para todos cualquiera que que quiera. quiera pasarse a ver, pues eso, al jefe. Yo le llamo el jefe. Su madre, como dice él, desacralizando un poco la cuestión, es mi jefe. Mm, Entonces, pues nada, muchas gracias. A vosotros. Ha sido un placer, habéis contado cosas estupendas. Igualmente. Y como digo los de siempre, os volveré a llamar, pero siempre dejando Cuando, un poco de tiempo, porque si no os cuando cansáis de queráis. mí. Muchas gracias a todos los que participáis en que se mantenga el patrimonio de la Vega Baja. Muchas Y gracias. ustedes, pues ya, a que les ha gustado, a mí también. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.